Primero me gustaría, Sebastián, desde lo personal, que nos comentes, nos cuentes cómo fue toda la experiencia, cómo te sentiste, cómo fue todo ese encuentro en el Vaticano en su momento. Bueno, en realidad comenzó con la sorpresa de ir a cubrir un evento tan importante como es la elección de un papa en el momento en que se estaba dando, ¿no? ¿Vos te imaginabas eso, por ejemplo, en tu carrera? No, jamás. Quizás si me preguntaban qué era lo máximo que podía hacer era hacerle una entrevista al Papa, por ejemplo. No sé si se dice como un cliché, en mi caso verdaderamente hubiera sido como lo máximo, como algo jamás pensado llegar a hacer. Por eso cuando nos mandan a Roma, también era un poco insólito que un medio de Córdoba asumiera la responsabilidad y el costo de hacer una cobertura de esa envergadura. Por eso nos tomó por sorpresa. Para colmo el contexto, quizás a un año uno se olvida del verdadero contexto en que se dio la elección de Bergoglio como papa. Nosotros fuimos a Roma en un clima bastante fuiste hostil. con el cameraman, ¿no? Claro, fuimos dos, con Bernard Martínez. Sí. Y también es como que nos habíamos puesto en contacto con los otros 4 cordobeses que íbamos a estar allá, que también fue una gran sorpresa saber que iba Julio Perotti de La Voz del Interior, Ronnie Vargas de Cadena 3, que estaba en Europa visitando a uno de sus hijos y se llegó hasta Roma, y después también fueron 2 representantes de Radio María, Javier Soteras entre ellos. Y ¿qué hablaban? La verdad que ¿Qué comentaban ustedes en el avión? Justamente era ver el momento trascendente que estaba viviendo la Iglesia Católica, porque estaba el debate del Vatilix, que era todos los escándalos que había en torno a las denuncias de sacerdotes involucrados en casos de crímenes tan terribles como son la pederastia, y después todo el manejo económico y mucha crítica en torno al manejo de las finanzas del Vaticano, y en un momento que se veía desde el exterior como un momento de crisis de la Iglesia. Además, había acabado de renunciar un papa, algo totalmente insólito. Primera vez, por primera vez. Entonces, ese era el contexto del que nosotros íbamos a esa cobertura, que, cabe decir, éramos 2, en nuestro caso, de 6.500 periodistas acreditados de todo el mundo. O sea que solamente en el ámbito de la sala de prensa del Vaticano se movían diariamente más de 1.500 personas. O sea que era como cubrir un mundial, prácticamente. En un ámbito, en un contexto desconocido, lo cual hacía la tarea bastante dificultosa. Pero, para sorpresa nuestra, después la actividad se fue desarrollando con mayor soltura, y en las primeras jornadas lo que se vivía era un debate muy intenso, que desde afuera se veía que era como cuestionamientos que hacía la prensa o la gente que estaba por fuera de la Iglesia en torno a distintas problemáticas que presentaba la Iglesia. Cuando vamos allí nos enteramos que los mismos cardenales que habían ido a elegir el nuevo Papa tenían los mismos cuestionamientos, y las mismas preguntas se trasladaban a estas reuniones previas a la elección que se llamaban las congregaciones generales. Los mismos cardenales hacían cuestionamientos y preguntas muy profundas sobre el manejo económico del Vaticano, sobre estas denuncias, si eran ciertas o no. Imagínense que venían, por ejemplo, cardenales, uno lo ve ahí viéndolo, es más fácil darse cuenta. Venían cardenales de África, por ejemplo, de República Centroafricana, que están viviendo, tratando de que no le maten no a los fieles, en realidad, a sus vecinos, porque ha habido 2 millones de muertos en los últimos 2 años, una guerra interna terrible. Esos cardenales, en medio de ese contexto, venían a pedir respuestas muy profundas sobre qué estaba pasando en el Vaticano, porque mientras ellos luchaban por la vida de sus fieles, en el Vaticano se escuchaban denuncias gravísimas sobre cuestiones totalmente mundanas y triviales. De fiesta, en ese contexto se daba la elección de este Papa. Y, digamos, los que no sabíamos, porque no éramos expertos, nos tuvimos que transformar en expertos en una semana de quiénes podían ser los potenciales candidatos a ser elegidos papas, y cómo era verdaderamente todo el manejo interno que se hacía detrás de estos concilios. Y
hay dos lecturas, digamos, la lectura fría, racional que puede hacer un periodista. Inevitablemente en este tipo de coberturas se mete la visión muy personal, sí, es lo emocional, inevitable. Sí. Es muy fuerte estar en el Vaticano, es muy impactante estar en la elección de un papa, y hay cosas en las que uno tiene que creer o reventar. Por ejemplo, por ejemplo, ver tanta gente que no decía yo, no, en realidad no estoy alejado de la iglesia, me bautizaron y no practico, como tantas personas que hay, y que iban a ese lugar a rezar. O sea, no sé si eso se vio tanto en la cobertura que hemos hecho nosotros, que han hecho los otros medios. Había miles de personas que iban a la Plaza San Pedro con un rosario en la mano a rezar. Eran fieles que estaban concretamente tratando de colaborar con su, digamos, con su rezo, digamos. Sí. Una lectura que quizás desde afuera no se podía ver. Pero además estaba todo el debate de quiénes eran los candidatos, ¿no? Claro. Hubo situaciones hasta insólitas, que un periódico es como que hizo un precónclave y votaron todos sus periodistas y nombraron como papa electo al cardenal, el principal candidato italiano. Andrés Cola. Sí. Y era todo un debate ahí al estilo futbolístico de cuál era el que quedaba, una tendencia muy fuerte en Italia de que fuera un italiano, que volviera a ser un italiano, porque ya hacía dos papados que eran extranjeros, y bueno, todo ese debate. Pero fuimos como descubriendo de que no era tan descabellado que esta vez fuera una persona que no fuera europea, un latinoamericano. Se hablaba de un africano, que después eso se cayó. Un tailandés también. Claro, pero a pesar de todo eso era muy difícil decir va a ser un argentino. ¿A quién se le podía ocurrir, a pesar de que Bergoglio había tenido muchos votos en la elección anterior? Era un hombre grande. La verdad que fuimos a la elección, al comienzo del cónclave, con muchas dudas y con una responsabilidad difícil de cumplir. Les cuento una anécdota. Cuando uno está cubriendo, ustedes lo saben, una nota de estas características, la clave era el momento cuando dijeran quién era el Papa, evidentemente. Y el problema era saberse medianamente algún dato de los 168 potenciales candidatos. Claro. Era como muy difícil. Y ahora la magia de Internet permite tener algún tipo de respaldo con Internet, pero había un pequeño detalle: Internet no funciona en la Plaza de San Pedro por los bloqueadores de señales que hay en torno por la vigilancia y los estrictísimos controles de seguridad que hay allí. Así que era todo un desafío para los periodistas que estábamos todos ahí parados en medio de la plaza a ver qué hacíamos en medio de la lluvia. Sebastián, a propósito, ¿qué tal? Nicolás Brizuela te saluda. Sí, ¿qué tal? Muy buen día. Buen día. A propósito de eso, yo me acuerdo en alguna entrevista que diste a la vuelta, que en esa vorágine periodística y llevándote a ese plano, no pudiste ni dar una vuelta por el Coliseo. O sea, lo que sabés de Roma fue el trabajo y el Vaticano. Sí, eso es un defecto profesional mío, en realidad, también, ¿no? Es como que cuando voy a hacer una cobertura, en realidad cualquier cobertura, me meto mucho en el trabajo y me dedico full a eso. Mi objetivo era que la cobertura fuera lo más precisa, lo más respetuosa posible, y en eso se me fueron los días. Y la verdad que el trabajo de televisión no es fácil, y bajé 3 kilos en 12 días de cobertura. No dormíamos, no comíamos. Sebastián, te ubico. Estás ahí en la plaza en el momento en que sale el cardenal más viejo con su vocecita y anuncia... A esa altura estábamos ya con la piel de gallina, estábamos con la adrenalina al tope, porque hacía 40 minutos, como nunca, se demoraron 40 minutos en salir del balcón, porque previo a eso estuvo la fumata blanca. Todos sabíamos que ya había papa, la gente se enloqueció, entró corriendo a la plaza, empezaron a dejar entrar a la plaza sin los controles estrictísimos que tienen habitualmente. Nosotros nos ubicamos lo más cerca que pudimos, porque había más de 100.000 personas en esa plaza que tiene 3 cuadras de circunferencia, y tratando de ver cómo hacer para cubrir esa imagen y la gente y la reacción de la gente, practicamos 3, 4, 5 veces cómo hacer el copete, y al momento de salir
de salir Tuan, el que fue el francés que hizo la lectura, que era un hombre muy viejito, que no se le entendía bien y encima hablaba en latín, sí. y empezó a hablar y empezó a decir que era Georgius Marium, que eso era fácil de entender, pero después viene toda esa secuencia de títulos honoríficos en latín y no apareció nunca el apellido hasta que dijo Bergoglio, y realmente la emoción fue indescriptible, porque por eso que digo, digamos, hay cuestiones racionales y hay otras que están a flor de piel. La emoción era tremenda por el solo hecho de estar escuchando la elección de un papa, pero darnos cuenta, nos costaba dar cuenta de que era argentino, que era Bergoglio. Nosotros demoramos y yo estaba parado, el camarógrafo delante mío y me decía, hablá, dale, decía algo, y hasta que dijimos que era Bergoglio y empezamos a los gritos, salió más gritado que hablado, fue el peor copete de nuestra vida. Yo trataba de decir lo poco que me acordaba, el camarógrafo que había puesto el trípode, había probado 20 veces esa toma con el zoom, sacó la cámara del trípode, la volvió a poner arriba del trípode, se la volvió a poner en la cámara, no, fue un desastre. Fue el peor copete de nuestra vida. Sí. Paradójicamente fue el que más le gustó a la gente. Se ve que transmitió toda esa emoción que nosotros vivíamos y que era verdaderamente auténtica. No vi a ningún periodista, el más agnóstico y ateo del mundo, no emocionarse hasta las lágrimas en ese momento. Fue realmente muy impactante. Se mezclaron, imagínense ustedes, la emoción de estar cubriendo la noticia más importante que íbamos a cubrir a lo largo de nuestra carrera, estar en el nunca mejor aplicada en ese momento, en el momento justo, en el lugar indicado. Era el paradigma de lo mejor que nos podía pasar como profesionales. Para mí personalmente era lo máximo que podía pasar como cobertura, y me di cuenta que lo más importante no era entrevistar al Papa, sino estar en ese momento, en la elección del primer Papa latinoamericano, encima argentino. Y la emoción se transmitió a todos lados, pero nos pasaron todos estos pensamientos en 20, 30 segundos. Yo, el único que sabía muy bien quién era Bergoglio, así que en ese sentido la información me salió bárbara, me salió toda su vida. Ahí zafé, sí. Pero la verdad que fue muy emocionante ver la reacción también de la gente. Pero la gente automáticamente se quedó callada, y nosotros seguíamos gritando, haciendo el copete, y nos dimos cuenta que en el medio de la plaza éramos los únicos, 3, 4 que estábamos los gritos, porque nadie lo conocía a Bergoglio. Entonces cuando terminamos de hacer el copete nos dimos cuenta que estábamos rodeados por un montón de gente que nos miraba con los ojos abiertos y que escuchaba tratando de saber quién era Bergoglio. Entonces terminamos de hacer eso y todo el mundo se acercaba a decir quién es, de dónde es. Incluso periodistas, ¿no? Totalmente. Sí. Fue gracioso porque después de ser los parias de la cobertura de la elección del Papa, muchos de los periodistas argentinos, diría la mayoría, nos convertimos en los entrevistados de la cobertura del Papa. Claro, claro. Para terminar, Sebastián, una breve reflexión tuya respecto a este año que cumple Bergoglio, que cumple Francisco I al frente del pontificado. Y yo creo que lo más impactante de este pontificado es que toda esa sorpresa inicial que nos causó a nosotros por ser compatriotas se